Bueno, continuando con la clase, eh, vamos a mirar en qué consiste las variables dummy, ¿cierto? En este caso voy a hacer un pequeño ejemplo. Yo tengo la variable country, ¿no? La variable país. Country, ajá, digamos que tengo Ecuador, Argentina, Colombia, por acá se repite Ecuador y está, a ver, y Colombia. Ujú. Listo. Entonces, digamos que tengo esa variable country con cinco, a ver, con tres categorías, ¿no? Ecuador, Argentina y Colombia. Esas son las tres categorías que tendría esa variable del ejemplo. Entonces, simplemente, si nosotros transformamos esta variable country a dummies, nos quedaría de la siguiente forma. O sea, nos quedarían tres variables country Ecuador, country Ecuador, country Argentina, country, ajá, country Argentina y country Colombia. Entonces miren, para cada registro se evaluaría la variable y dice, bueno, país Ecuador, aquí aparece 1, 0 y 0, ¿cierto? País Argentina sería 0, aquí tenemos 1, 0. País Colombia 0, 0, 1. País Ecuador 1, 0, 1, 0, 0. Y país Colombia 0, 0, 1. Entonces, esas son las variables dummies. Miren, a partir de este ejemplo, o sea, con tres niveles, o sea, con tres categorías, se crean tres columnas más para cada país, ¿cierto? Entonces, si ese país es el indicado, se le pone el 1, si no, de lo contrario 0, ¿no? Esa variable es una variable dicotómica, o sea, solo puede tomar valores entre 1 y 0. Eh, Aquí también se puede, o sea, se puede explicar, si son tres categorías, se podría explicar con, o sea, no necesariamente se necesitan tres variables dummy, simplemente podríamos representar esa información con dos variables dummies, ¿no? Y asumir que Colombia sería el país, miren, 0 0, la categoría 0 0 sería el país Colombia, miren. Entonces, para representar n categorías en variables dummies, tendríamos que crear n-1, ¿no? O sea, n-1 variables dummies. Para no redundar, ¿cierto? En otra categoría o en otra variable. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, a nuestro conjunto de datos, en nuestro conjunto de datos tenemos una variable categórica que es el país, por lo tanto, esa variable la vamos a transformar a variables dummies, vamos a obtener las variables dummies. Entonces, bueno, en el siguiente bloque yo voy a copiar, voy a llamar un data frame auxiliar, voy a copiar el data frame que tenía y a ese conjunto de datos, miren, a mi data frame auxiliar voy a seguir trabajando con ese y voy a borrar las siguientes variables. Voy a borrar las muertes. Esta variable muertes, podríamos hacer un modelo de regresión para predecir las muertes, ¿cierto? Pero bueno, en esta clase no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a hacer con los casos confirmados. Por lo tanto, voy a descartar las muertes. Voy a descartar también esta variable ID de registro que no me sirve de nada. Y voy a descartar la variable fecha del primer caso. Esta variable ya no me sirve de nada, simplemente era una variable para calcular los días, ¿no? Simplemente para eso usé esa variable.
para la red no le sirve de nada, es una variable irrelevante, entonces la vamos a eliminar. Como les decía, las muertes las voy a eliminar porque se podría hacer en otro, bueno, en otra clase si ustedes gustan, o en una práctica si ustedes quieren seguir con esto, podrían hacer un modelo para las muertes, un modelo de regresión para las muertes, pero el objetivo de la clase es hacerlo con los casos confirmados. Entonces miren, con esto a mi data frame auxiliar le voy a asignar las variables dummies, o sea, le voy a concatenar las nuevas variables. Miren, le voy a decir pd.getDummies, o sea, pd es la librería pandas, ¿no? O sea, obténgame las variables dummies de este mismo conjunto de datos, borrando la primera categoría, ¿no? O sea, tengo que eliminar una categoría ya que no es necesaria, digamos, ¿no? Simplemente la última categoría la descartamos, como en el ejemplo. Miren, para representar tres categorías simplemente se necesitan dos variables dummies. Entonces eso es lo que hace esta línea de código, ¿no? Obtiene las variables dummies y elimina una de ellas. Y finalmente voy a separar el conjunto de entrenamiento. Miren, acá le voy a decir el entrenamiento va a ir hasta el 28 de abril, ¿cierto? O sea, las fechas menores al 28 de abril me van a servir para entrenar la red neuronal. Y para pruebas voy a usar los datos a partir del 28 de abril, o sea, las fechas mayores que el 28 de abril, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? Antes del 28 va a ser para entrenamiento y después del 28 va a ser para pruebas, ¿no? O sea, particioné de esa forma el conjunto de datos. Ya que aquí no tiene sentido sacar un 80-20, digamos, un 80% 20 de forma aleatoria, simplemente tomo a partir de una fecha y entreno, ¿no? Y pruebo con los datos. Bueno, entonces aquí a mi conjunto de datos de entrenamiento le voy a borrar la variable fecha, ya que es una variable de tipo datetime y no importa, digamos, la fecha. Ya sé la variable más importante, creo que son los días, ¿no? Los días, los países, y vamos a mirar si estas variables como la población, la densidad, el área, la tasa de fertilidad son importantes o ayudan al modelo, ¿no? Entonces, bueno, voy a ejecutar esta línea. Y aquí muestro los primeros 5 registros del conjunto de datos. Miren que ya tenemos 177 columnas, ¿no? Ya que sumamos las variables dummies, miren. Por acá ya se miran las variables dummies, miren. Country, country Andorra, country Angola, country Argentina, ¿no? Esas son nuestras variables dummies. En total ya tenemos 177 columnas. Más las que ya teníamos, ¿no? Como los casos confirmados, la población, la densidad, el área, la tasa de fertilidad, la edad media, los días que llevamos de pandemia. Entonces, bueno, las variables que ya teníamos antes. Y aquí está nuestra variable objetivo, ¿no? Que son los casos confirmados. Los casos confirmados por COVID. Bueno, aquí voy a mostrar para hacer el filtro. Miren, después de transformar a variables dummies para filtrar a Colombia, tendría que decirle entrenamiento, que es el nuevo conjunto de datos, es igual a entrenamiento.country Colombia igual a 1, igual a 1. Entonces con eso obtendríamos los 5 primeros registros para Colombia por el GIAT, ¿no? Con GIAT muestro los 5 primeros registros, miren. Estos son para Colombia, miren. Número de día 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, miren, aquí miramos cuántos registros hay por cada variable, ¿no? Entonces, miren, hay 16.516 registros, ¿no? Por 177 columnas
que tiene nuestro conjunto de datos. Entonces tenemos una matriz de 1600, no, perdón, de 16.516 por 177 columnas, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, el siguiente paso, es separar las X de las Y, ¿no? O sea, lo que hicimos, lo que hemos venido haciendo, ¿no? Para realizar los entrenamientos. Entonces, miren, simplemente, bueno, aquí voy a importar de la librería Keras el modelo secuencial y las capas, ¿no? Dense. Y voy a importar el modelo Keras Regressor. Si recuerdan, en la práctica de backpropagation usamos una librería que se llamaba Keras Classificator, ¿no? Acá vamos a usar, como el problema es de regresión, Keras Regressor. Y ya les comento para qué es esta librería, ¿no? Esta función que se llama min más scaler. Primero, bueno, voy a sacar una copia, voy a llamar xtrain, va a ser igual a entrenamiento.copy. A partir de entrenamiento voy a sacar una variable que se llama ytrain, que es mi variable objetivo, ¿cierto? Ytrain va a ser igual a entrenamiento.casos confirmados. Esa es la variable de interés. Los casos confirmados. Y finalmente aquí tengo a xtrain, tengo que eliminarle la variable de interés, ¿no? O sea, tengo que eliminarle los casos confirmados. Por lo tanto, en xtrain ya nos queda las variables regresoras. Y ytrain tiene la variable que queremos predecir, que son los casos confirmados. Entonces, de esa forma separamos las dos variables. Separamos las x de las y. Bueno, a continuación les voy a hablar de algunas transformaciones que se le tiene que hacer al conjunto de datos, ¿no? En algunas ocasiones es muy importante hacerlo, ¿no? Para optimizar el análisis de la información es conveniente realizar algunas transformaciones. Simplemente se puede decir que el objetivo de transformar los datos es a veces llevarlos a una misma escala, ¿cierto? O sea, hacer comparables las columnas o las filas o modificar la escala de medición. Nos damos cuenta que nuestras variables, algunas están en metros cuadrados, otras variables se miden en cantidad de personas, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de las transformaciones es poder llevarlos a la misma unidad de medida, o sea, poder llevar los datos a la misma unidad de medida. Entonces, lo que hace esta función min-max-scaler es transformar mis datos para llevarlos a esa misma unidad, digamos, matar la unidad de medida y se podría hacer comparable los registros, ¿no? Algunos estadísticos usan estas transformaciones u otras para satisfacer alguna propiedad estadística que los datos no tengan, ¿cierto? Entonces ellos transforman los datos para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, para los estadísticos es muy útil estas transformaciones. Nosotros la vamos a implementar simplemente para llevar los datos a la misma escala y así acotar el rango de valores de los datos para facilitarle las cosas a la red neuronal. Eh, Se dice, bueno, esta transformación min-max scalar me lleva los datos a una escala de 0 a 1, ¿no? Ya los vamos a mirar acá también, ¿no? Voy a hacer un pequeño ejemplo para mirar cómo se escalan los datos. Digamos que yo tengo casos confirmados, digamos. La variable casos confirmados, ¿no? Bueno, yo aquí tengo, me voy a inventar algo, 500, 600, 700, 800 y 1000, ¿no? Entonces, si realizamos esta escala, o sea, la escala min-max, bueno, si tenemos estos datos, entonces para realizar la escala de mínimos y máximos, o sea, para realizar esa transformación, simplemente utilizamos esta pequeña fórmula, ¿no? La de acá. Miren.
Voy a anotar esta fórmula, el xnew es igual a esto. La voy a tomar acá para tenerla en cuenta. Entonces, miren, necesito el mínimo, ¿cierto? El mínimo de todo este pequeño conjunto de datos es 500, ¿no? Entonces, bueno, xmin de este conjunto de datos es 500, ¿no? Para esta variable de casos confirmados. El máximo es 1000. El máximo es 1000, ¿no? Entonces ahora podemos aplicarle esta estandarización. Miren, dicen xnew es igual a xi, o sea, la variable que quiero transformar, menos el mínimo sobre el máximo menos el mínimo, ¿no? Entonces a cada dato tenemos que aplicarle esa fórmula, miren. Entonces esto sería el xnew, o sea, el nuevo dato ya estandarizado, va a ser igual a xi, que en ese momento sería 500, ¿cierto? Es igual a 500, que vendría siendo ese dato. 500 menos el mínimo, ¿no? El mínimo dijimos que es 500. Sobre el máximo, que es 1000, menos el mínimo, que es 500. Entonces, para este caso nos da 0, ¿cierto? Entonces, bueno, yo voy a hacer lo mismo para los demás. Voy a copiar aquí esto. Y arrastrar esta pequeña fórmula. Miren, entonces la escala de mínimos y máximos, o sea, nos da la variable transformada en un rango de 0 a 1, ¿no? Entonces con esto estamos limitando el rango de nuestra variable. Entonces esto es lo que le vamos a presentar al modelo. Miren, las variables ya estandarizadas, ¿cierto? Entonces esta sería la estandarización para los casos mínimos. Entonces eso es lo que hace esta pequeña librería que se llama, esta pequeña función que se llama min, max, scaler. Entonces nosotros vamos a tener que escalar tanto las x como la y, ¿no? O sea, vamos a escalar las variables x como nuestra variable objetivo, que es la y. Miren que aquí podríamos, si los datos, digamos, están en un rango de 0 a 1, también podríamos usar una función sigmoide o una función logística, ¿no? Bueno, la función logística es algo que ya vamos a hablar más adelante para otro tipo de problemas, ¿no? O sea, cuando los datos representen una curva, podríamos usar una regresión logística, pero bueno, ahora vamos a usar como función de salida de nuestra red la función lineal, o sea, la regresión lineal. Después en otra práctica hablaremos de la regresión logística. Por el momento quedémonos con la regresión lineal. Pero bueno, ya saben que esta transformación arroja la variable transformada en un rango de 0 a 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Con esta formulita se estandarizan los datos para que queden de 0 a 1. Entonces miren aquí, bueno, yo saco la variable ytrain y me voy a crear dos instancias de la función min, max, scaler, ¿no? O sea, voy a escalar mis variables x y voy a escalar la variable y. Entonces con scalarx.fit xtrain estoy escalando, ¿no? Escalando las x, ¿no? Y con esto scalar.y.fit estoy escalando las y. Y ya para obtener la matriz escalada simplemente le digo xscale va a ser igual a scalarx.transform
xtrain, ¿no? O sea, transfórmeme las xtrain y yscale es igual a scalar.y.transform, o sea, transfórmeme la ytrain. Por lo tanto, esta va a ser ya la matriz X transformada ya. Y esta es la variable Y transformada, ¿no? Transformada de esta forma, ¿no? Como lo miramos aquí en el pequeño ejemplo que hice en Excel, ¿no? Entonces simplemente les aplicó esta escala a los datos, esta fórmula, para llevarlos a un rango de 0 a 1. Bien, ahora vamos a definir ya la arquitectura de nuestra red neuronal. Para que no se haga muy largo el video, corto aquí y en el tercer video ya finalizamos con el entrenamiento y con las pruebas.